¿Ya? Buenas noches, somos el equipo uno integrado por Aguilar Morales, Fátima Leticia, Arteaga Rojas, Juan de Dios Emanuel, Bierstedt Villar, José Ángel, Bolaños Morales, Oscar Manuel, Calixto Hernández, Dylan Josué, Cárdenas Bautista, Esteban Aurelio, Cerda Martínez, Jorge Ulises. Y vamos a presentar los temas vistos en clase, que son capacitores, circuitos de capacitores, y dentro de electrodinámica viene corriente eléctrica, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, calibre del conductor, ley de Ohm, potencia eléctrica, efecto Joule y circuitos eléctricos. Capacitores. El capacitor es un dispositivo diseñado para almacenar energía eléctrica y posteriormente liberada. Este está formado por dos placas conductoras que están aisladas entre sí y almacenan cargas iguales o de signo opuesto. Sirve también para evitar variaciones de voltaje y almacena el exceso de carga cuando el voltaje aumenta y suministra corriente eléctrica para sostener el voltaje cuando éste disminuye y protegiendo así los aparatos eléctricos. La capacitancia eléctrica o capacidad es una unidad de medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada. Su valor numérico es siempre positivo. Hay tres tipos de capacitores que son los de placas paralelas, esférico y cilíndrico. La unidad de medida de los capacitores es el farad o faradio, pero se utiliza el microfaradio y picofaradio. La función del dieléctrico colocado entre las placas de un capacitor es aumentar la capacitancia, lo cual es consecuencia de la rigidez de este y del tipo utilizado. Hay dos circuitos de capacitores, los conectados en serie y conectados en paralelo. Los en serie son los que están conectados a lo largo de una sola trayectoria, de forma que tal la placa negativa del primer capacitor se conecta a la placa positiva del segundo, y la fuente de voltaje de su terminal se conecta a la placa positiva del capacitor y la terminal negativa a la terminal negativa del último capacitor. Los conectados en paralelo son las terminales positivas de estos son conectados a la terminal positiva de la fuente de voltaje y sus terminales negativas a la correspondiente terminal negativa, de forma tal que los capacitores tengan entrada y salida común. Cambio leve. Los conectados en mixto están conformados por capacitores conectados en serie y en paralelo. Los dispositivos donde se utilizan son en marcapasos, semáforos, limpiaparabrisas, televisores, teclas de computadoras y encendido de automóviles. Corriente eléctrica. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la continua y alterna. Ninguna es más importante que la otra. Nos servimos de ambas cotidianamente dependiendo de nuestras actividades. Se le denomina corriente continua o corriente continua directa al flujo de electrones dentro de un conductor en una sola dirección. Dispositivos en donde se utilizan lámparas de mano, sistema eléctrico de los automóviles, celulares, control remoto, circuitos electrónicos de televisores, radios portátiles. Sentido de la corriente. Por convención, se considera que el sentido de la corriente en un circuito eléctrico es de la parte positiva a la negativa. Esto se debe a que los primeros estudios sobre la electricidad pensaron que las cargas se desplazaban eran las positivas y por lo tanto harían desde el polo positivo, aunque los electrones en realidad se mueven en sentido opuesto. De corriente. Intensidad de corriente. La intensidad de la corriente se define como la cantidad de carga
eléctrica que pasa a través de un conductor. En la unidad de tiempo, su unidad de media es el ampere. Una intensidad, una A, significa que una carga pasa en un segundo por determinado punto del conductor. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los materiales al paso de la corriente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el ohm, aunque, al ser una unidad pequeña, se utilizan submúltiplos como el kiloohm y el megaohm. Siempre que la electricidad fluya por cualquier material, este opondrá resistencia. Un buen conductor ofrecerá una resistencia mínima, mientras que un mal conductor una elevada. Para aumentar o disminuir la resistencia eléctrica en circuitos electrónicos, se colocan dentro de la trayectoria de la corriente unos dispositivos llamados resistores, cuya función es hacer que la intensidad o voltaje llegue a ellos con determinado valor para que funcionen adecuadamente. Se fabrican en una gran variedad de formas y tamaños, generalmente de forma cilíndrica, de pocos milímetros de longitud y diámetro. Alrededor de su cuerpo se imprimen unas bandas de colores, cada una de las cuales indica un número. Características principales. A mayor resistencia, menor intensidad. A mayor área transversal, menor resistencia. A mayor longitud del conductor, mayor resistencia. Y a mayor temperatura, mayor resistencia. Calibre del conductor. Al ser el medio por el cual la electricidad se transporta de un lugar a otro, el conductor eléctrico se asocia a un número referido al calibre. Números elevados corresponden a diámetros menores. Una característica altamente aprovechada de la resistencia eléctrica es está bien para varios materiales de tamaño, forma y temperatura conocidos. Aparatos cotidianos que contienen materiales resistentes al paso de la corriente. Tostadores, radios, computadoras, secadoras de cabello, calefactores, lámparas, motores, planchas y televisores. A medida que la longitud del conductor se incrementa, también lo hace su resistencia. En ciertas situaciones se involucran longitudes muy grandes, como sucede en los sistemas de distribución de energía, donde la resistencia eléctrica puede alcanzar valores considerables. Resistividad. Para conocer la resistencia eléctrica de los materiales con fines eléctricos y prácticos, se recurre a la resistividad, definida como la resistencia eléctrica que presenta cada material por metro de longitud al paso de la corriente. Los ohms por metros son sus unidades en el sistema internacional. Los metales presentan una resistividad muy pequeña que aumenta con la temperatura. Valores bajos indican que el material es un excelente conductor y valores altos que es un mal conductor. Ley de Ohm. La ley de Ohm, propuesta en 1827, establece que la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica que presenta. Dicha ley solo es aplicable en circuitos o dispositivos que trabajen con corriente continua. ¿Por qué la ley de Ohm sea válida? Se debe cumplir que los conductores sean óhmicos. Esto es que el valor de su resistencia sea constante y que la intensidad de la corriente sea proporcional al voltaje. De acuerdo con la ley de Ohm, conforme disminuye la resistencia se incrementa la intensidad. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica se define como la rapidez con la que la carga eléctrica efectúa trabajo en la unidad de tiempo. La unidad de la potencia eléctrica es el watt, nombre debido a James Watt, científico escocés. Una potencia de 100 watts significa que se efectúa un trabajo de 100 joules en un segundo. La intercepción de la potencia eléctrica aplicada a algunos dispositivos es la siguiente. Cuando un motor funciona con una eficiencia de 80%, significa que el 20% de la energía eléctrica suministrada se desperdicia al transformarse el calor.
El foco incandescente común desarrolla una eficiencia máxima de 5%, es decir, que solo esta cantidad de la energía eléctrica se transforma en energía luminosa, y el 95% restante se disipa en forma de calor. Esta es la razón por la que se considera uno de los dispositivos más ineficientes y de que por ley muy pronto dejará de producirse. Efecto Joule. James Prescott Joule, científico inglés, precursor de la teoría mecánica del calor y equivalente mecánico, definió el efecto Joule como el fenómeno por el cual se produce calor debido a los choques entre los electrones de la corriente eléctrica que circula por el conductor y los átomos de la red metálica del propio material. Es necesario que este se presente en dispositivos tales como calentadores eléctricos, cautines, parrillas eléctricas, hornos eléctricos, soldadoras, secadoras de pelo. Circuitos eléctricos. En los circuitos eléctricos, la resistencia la ocasionan los elementos que los conforman. Conductores, resistores, lámparas, fuente de voltaje y cualquier otro dispositivo presente. La conexión de todos ellos se puede hacer de tres diferentes formas, que es en serie, paralelo y mixto. Circuitos de resistencias en serie. Los circuitos de resistencias en serie se forman cuando la terminal de salida de una resistencia se une a la terminal de entrada de la siguiente, de forma tal que al aplicar un voltaje entre estas, todas ellas son recorridas por la misma intensidad de la corriente. Circuitos de resistencias en paralelo. Se tiene un circuito eléctrico de resistencias en paralelo cuando una de las terminales de cada resistencia se une a la terminal de alimentación de la fuente de voltaje y la otra terminal de cada una de ellas a la otra terminal de la fuente que recibe el voltaje. Y esto es cuando presentan una entrada y una salida común. Las características principales de los circuitos eléctricos en paralelo son que la corriente total del circuito se obtiene mediante la suma de las corrientes individuales de cada rama y el voltaje en cada rama es la misma. Circuitos mixtos de resistencia. Un circuito eléctrico mixto de resistencia es aquel formado por unas resistencias conectadas en serie y otras en paralelo. Para obtener la resistencia equivalente, se debe ir calculando la sección por sección de la resistencia equivalente de los arreglos en serie y en paralelo que lo forman, comenzando con el circuito más alejado de la fuente de energía y terminando con el más cercano a ella, desde el más externo hasta el más interno. Y esto fue todo por el equipo 1. Gracias.